El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos plantea aquello que pasó en la sinagoga de Nazaret, el rechazo a Jesús, que se presenta como el Mesías, y este rechazo es casi paradigmático, porque viene con un doble sentido. Por una parte, es el rechazo a los que son de dentro. Jesús es un israelita, Jesús es del pueblo, es conocido. ¿Cómo este puede ser el Mesías? No puede ser. Los nuestros son siempre de segunda, ¿cómo van a ser de primera? No puede ser. Pero el texto aquí muestra muchas cosas. De hecho, la liturgia lo que quiere hacernos ver, en un primer lugar, aunque hay muchas más interpretaciones, es hacer entender que el reino de Dios que quiere no es solo para el pueblo judío, sino que ya desde el principio nos hace ver cómo ya en el Antiguo Testamento se abría a los extranjeros, se abría hacia todo el mundo. Así este ejemplo de Elías enviado a esta viuda de Sarepta en el territorio de Sidón, o sea, esta zona fenicia, sirofenicia, que era zona pagana, o Naamán el sirio, también un extranjero, que viene curado de la lepra por medio del profeta y no cura a la gente de Israel, sino a un extranjero. De alguna forma, se nos quiere hacer ver cómo muchas veces los extranjeros son capaces, los de fuera, de tener más fe que los de dentro. Y aquí empiezan toda una serie de temas colaterales. El primero, los judíos que se pensaban que tenían muchos derechos ante Dios. Somos el pueblo elegido, así que Dios nos debe muchas cosas y Él ha de estar por nosotros. Un poco la misma mentalidad que tienen algunos cristianos de exigir todo a Dios y ellos no mover nada ni hacer nada. Ellos son bautizados y los bautizados tenemos todos los derechos, los demás nada. Y no funciona así, sino que la primacía en la fe es de Dios, no es nuestra. Cuando uno se pone con derechos ante Dios, está fastidiándolo todo, no funciona así. Ante Dios no hay derechos. Es verdad que Dios ama a su pueblo, pero cuando uno se plantea ante Dios su derecho y Dios tiene obligación de hacer lo que yo, eso ya no es plantear las cosas desde el amor de Dios, sino desde la obligación, donde con que yo soy bueno, los demás, Dios me tiene que tratar de una forma especial a mí. Y eso es un error de fondo gravísimo, porque es no entender nada de cómo funcionan las cosas entre Dios y nosotros. Dios ama y quiere nuestra conversión, pero cuando nos ponemos con derechos ante Él, automáticamente somos rechazados, porque no es la respuesta de amor a Dios por el amor que Dios nos tiene, sino que es la exigencia a Dios simplemente porque nosotros nos creemos especiales. De alguna forma estas lecturas, este Evangelio, decíamos, abre las puertas
a lo que seremos nosotros, el nuevo pueblo de Israel, los extranjeros, que hemos de saber ver cómo Dios no nos debe nada, sino que se lo debemos todo a Él. Pero por una parte, si hemos visto que Jesús citaba a Naamán, la primera lectura nos habla precisamente de esto, de Naamán. Y es una lectura que tiene muchos aspectos proféticos. Por una parte, el poder de los profetas, que representa el poder de Cristo. El sentido del apostolado, esta niña que ha sido secuestrada en guerra, puesta al servicio de la mujer de Naamán, y como ya dice, del poder del profeta de Samaria, cómo realmente vale la pena que vaya allí. Es una forma de apostolado, de hacer ver cómo Dios actúa. Simplemente hablando de esto, Naamán, el que coge la lepra, habla con su Señor, con su rey. El rey envía cartas al rey de Israel para que lo cure. Se da cuenta cómo no entienden nada. El rey de Siria no es el rey el que ha de curar, estaban hablando del profeta. Y así, cuando lo llevan, el rey se rasga las vestiduras. ¿Cómo yo voy a curar a este ministro a Naamán, al ministro de Siria? Y es entonces el profeta el que se entera de que dice esto y dice, tú envíamelo. Y aquí vemos muchos aspectos. Primero, este profeta no es un profeta de película, o sí que lo es, pero no como las películas a veces lo presentan algunos profetas falsos. Gente bien vestida, gente que hace grandes sortilegios, que se hace el interesante. No, aquí va Naamán, le comunican al profeta que está Naamán fuera y ni sale a verle, nada. Simplemente le dice que se bañe 7 veces en el Jordán. Y el Naamán queda desilusionado. Yo pensaba que saldría, me diría unas cosas, me haría unos pases mágicos, me curaría la lepra, haría todo un espectáculo y entonces podría creer en el profeta. Pues queda desilusionado. El profeta va con andrajos, ni siquiera lo recibe, simplemente le da esta orden. Y es el momento en que los que están con él le hacen entender las cosas. Oye, si te hubiera pedido algo difícil, ¿verdad que lo habrías hecho? Pues qué más si te pide algo tan fácil como es bajar al río y bañarte 7 veces. Y entonces él lo entiende, lo comprende, lo hace y se cura. Y eso tiene también, a nivel espiritual para nosotros, tiene mucha miga, porque es en el fondo lo que nos pide Dios. A veces nosotros a Dios le pedimos que nos haga grandes milagros, grandes signos, grandes cosas, que todo sea espectacular. Y el Señor nos dice, oye, ¿quieres salvarte? Solo has de bautizarte, bañarte en el Jordán, lo que es el bautismo. Simplemente has de creer en mi palabra. ¿Quieres que te perdonen los pecados? Simplemente los has de confesar. Y tienes el confesor y arrepentirte de ellos. Y Dios realmente te perdona los pecados. ¿Quieres vivir cristianamente? Tienes la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia, que te va enseñando el camino. Y tú lo que quisieras es que bajase quién sabe quién del cielo, hiciese cosas espectaculares y nos mostrase el camino, cuando te lo está ya mostrando aquí en la tierra. En el fondo es hacernos entender que la acción de Dios es mucho más directa de lo que parece y que tenemos realmente la posibilidad de encontrarnos con Dios cara a cara, y cuanto más aquí en la Eucaristía, donde comeremos realmente de Cristo, donde Él se nos hace realmente presente, y de esta forma compartimos ya aquí como primicia lo que será el reino de los cielos.